Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría volver a encontrarnos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con toda la energía, porque yo estoy aquí, rebosante de emoción, para compartir con ustedes algo que estoy segura les va a encantar. Y es que, como saben, en este canal somos unos apasionados de las historias de amor, de los romances que nos hacen suspirar, y por supuesto de nuestros actores y actrices favoritos. Hoy vamos a sumergirnos de nuevo en el universo de una de las parejas más queridas, admiradas y, por supuesto, recordadas por todos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es que vayamos a hablar de un reencuentro, bueno, aunque eso sería fantástico, ¿verdad? Sería el sueño de muchos de nosotros. Pero no, aunque ojalá pudiéramos tener esa primicia. Hoy vamos a recordar, a revivir un momento súper romántico, un gesto que nos robó el corazón a todos y que demuestra, una vez más, la química y la conexión que había entre estos dos talentos. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de la flor que Can Yaman eligió para Demet. ¿Recuerdan ese detalle? Ese momento en particular que quedó grabado en la memoria de los fans. Si son fans de Erkencikus como yo, estoy segura de que sí. Y si son nuevos en el mundo de la serie, no se preocupen, porque les prometo que después de este vídeo, van a querer correr a ver la serie y a enamorarse, una vez más, de esta pareja. Así que prepárense para un viaje lleno de romance, de nostalgia, de momentos inolvidables, de datos curiosos y, por supuesto, de muchísima información sobre este gesto tan especial. Vamos a descubrir todos los detalles. Y antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre sus series y celebridades favoritas. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Bueno, entremos en materia. Para aquellos que quizás sean nuevos en el maravilloso mundo de las series turcas o que no estén tan familiarizados con Erkencikus, déjenme contextualizarlos un poco. Esta serie, que en español se conoce como Pájaro Soñador, o Día que se enamoró, fue un auténtico fenómeno a nivel mundial. No solo conquistó Turquía, su país de origen, sino que también se ganó el corazón de millones de personas en todo el planeta, incluyendo Latinoamérica, Europa, Asia, y más allá. La historia, como muchos de ustedes ya saben, gira en torno a Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, una joven soñadora y con un espíritu libre que aspira a convertirse en escritora. Por circunstancias de la vida, y guiada por el destino, termina trabajando en la agencia de publicidad de su hermana. Allí, por esos giros inesperados que a veces nos depara la vida, conoce a Can Divit, interpretado con un magnetismo inigualable por Can Yaman, un fotógrafo de renombre con un espíritu aventurero y una personalidad cautivadora. La trama, si la recuerdan, se desarrolla en un ambiente lleno de intrigas, comedia romántica y momentos emotivos. Pero por encima de todo, la esencia de la serie radica en la relación entre Sanem y Can. La química entre ellos, entre Demet y Can, era simplemente innegable, palpable, electrizante. La pantalla se encendía con cada escena, con cada mirada, con cada roce de manos, con cada gesto. Era una conexión que trascendía la actuación, una complicidad que el público percibía y amaba. Y eso, amigos, se tradujo en un éxito rotundo, en un fenómeno cultural y en el cariño incondicional de los fans, quienes hasta el día de hoy siguen suspirando por esta pareja. Pero volvamos al tema principal de este vídeo, la flor. Y no cualquier flor, no. Estamos hablando de un detalle muy especial, un gesto que demuestra la atención, el cariño y la admiración que Can Yaman le tenía a Demet, no solo como compañera de trabajo, sino como algo más, algo que todos sospechábamos y que nos encantaba. Algo que con el tiempo se convirtió en un símbolo, en un recuerdo imborrable para todos los seguidores de la serie. Durante la grabación de Erkencikus en varios momentos, Can sorprendió a Demet con detalles especiales. Pero, ¿qué hace que este gesto en particular sea tan especial? Pues, la respuesta es simple, la eligió él mismo. Sí, amigos, Can, con su encanto natural, su sensibilidad y su buen gusto, fue personalmente a escoger una flor para Demet. Imaginen la escena. Los detalles de este gesto son preciosos. Se dice, y lo hemos visto en fotos y vídeos detrás de cámaras, que Can se tomó el tiempo de ir a una floristería, de examinar las diferentes opciones, de contemplar la variedad de colores, formas y fragancias. Se le veía detenidamente buscando la flor que consideraba más adecuada para Demet,
aquella que mejor representara su esencia, su belleza y su personalidad. Imaginemos la escena. Can con su porte elegante, su sonrisa cautivadora, su mirada intensa, eligiendo una flor con todo el cariño y la dedicación del mundo. ¡Qué romántico! ¡Qué gesto tan especial! La imagen de Can en la floristería, buscando el detalle perfecto para su compañera de reparto, es algo que nos muestra la faceta más humana y tierna de este actor. Nos revela su capacidad de apreciar la belleza en las pequeñas cosas y de demostrar afecto de maneras sutiles pero significativas. Este gesto, a pesar de su aparente simplicidad, dice mucho sobre la personalidad de Can y sobre la relación que mantenía con Demet durante la grabación de la serie. ¿Y cuál fue la flor elegida? Pues aquí viene lo interesante, porque cada flor tiene un significado, un lenguaje propio que nos permite expresar emociones sin palabras. Aunque el tipo de flor y su significado exacto no están 100% confirmados por las fuentes oficiales, las especulaciones de los fanáticos y de los medios de comunicación apuntan a que fue una rosa. Si fue una rosa, la elección fue perfecta. Las rosas en general simbolizan el amor, la pasión, la belleza, la admiración, la gratitud y la amistad. Cada color de rosa tiene un significado diferente. La rosa roja simboliza el amor romántico y la pasión. La rosa rosa representa el cariño, la ternura y la admiración. La rosa blanca evoca la pureza, la inocencia y la paz. La rosa amarilla simboliza la amistad, la alegría y el optimismo. Si Can eligió una rosa de un color específico, esto añadiría una capa más de significado a este gesto. Podría haber sido una rosa roja, expresando el amor y la pasión que sentía por Demet. O tal vez una rosa rosa, representando el cariño y la admiración que sentía por ella. O quizás una rosa de otro color, transmitiendo un mensaje diferente, pero igualmente significativo. La elección de la flor y su color nos da una pista sobre los sentimientos de Can en ese momento y sobre la relación que mantenían. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este gesto? Más allá del romanticismo inherente a regalar flores, creo que este detalle revela algo más profundo. Demuestra que Can, además de ser un gran profesional, era una persona atenta, detallista y que se preocupaba por el bienestar de Demet. Era un gesto que iba más allá del simple trabajo, era una muestra de cariño, de conexión y de respeto. En el mundo del espectáculo es común que los actores y actrices trabajen juntos durante largas horas, compartiendo experiencias y creando lazos de amistad. Sin embargo, no siempre se llega a un nivel de complicidad y de conexión como el que existía entre Can y Demet. Este gesto de la flor, en particular, resalta esa conexión especial, esa química que se generó entre ellos. Y para los que somos fans de las historias de amor, este tipo de detalles son los que nos hacen suspirar, los que nos hacen creer en el amor verdadero, los que nos hacen soñar con encontrar a alguien que nos trate con tanta dulzura y atención. Son estos pequeños gestos, estas muestras de cariño, las que hacen que una relación sea especial y significativa. Son estos detalles los que nos demuestran que el amor puede manifestarse de muchas maneras, incluso con una simple, pero significativa, flor. Es importante recordar que en el set de grabación de Erkentzikos se creó una atmósfera muy especial. Todos los miembros del equipo se convirtieron en una gran familia. Compartían risas, momentos de trabajo duro, celebraban juntos los éxitos de la serie y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Y por supuesto, la relación entre Can y Demet fue el epicentro de esta dinámica. Compartían risas, complicidad, momentos de trabajo arduo y, por supuesto, momentos de mucha conexión. Este gesto de la flor es solo una muestra de esa conexión, de ese cariño que existía entre ellos, de esa relación que, aunque no se concretó en la vida real, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Otro punto importante que vale la pena mencionar es la reacción de Demet al recibir la flor. Y es que, amigos, Demet reaccionó de la manera más tierna y auténtica. Se la veía visiblemente emocionada, sorprendida, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, con los ojos brillando de alegría y gratitud. La imagen de ella con la flor en la mano, feliz y radiante, se quedó grabada en la memoria de todos. Su reacción fue espontánea y genuina, lo que nos demuestra la sinceridad de su sentimiento. No era solo una actriz recibiendo un regalo, era una persona que se sentía apreciada y querida por su compañero de trabajo. La felicidad que irradiaba Demet al recibir la flor es una de las imágenes más icónicas de Erkentzikos. ¿Y qué pasó con la flor? Bueno, no tenemos detalles específicos de dónde terminó la flor, si la conservó Demet, si la compartió con alguien,
o si simplemente disfrutó de su belleza en ese momento. Lo que sí sabemos es que este gesto, este detalle, ha quedado para siempre en la memoria de los fans. Cada vez que vemos una rosa, cada vez que vemos una escena de Erkendzicus, recordamos ese momento y suspiramos por la magia de esta pareja. La flor, en sí misma, se convirtió en un símbolo del amor, del cariño y de la conexión que existía entre Khan y Demet. Es un recordatorio de la magia que se generó en el set de grabación, de la química que traspasaba la pantalla y de la complicidad que existía entre ellos. La flor representa, en esencia, la belleza de su relación y el impacto que tuvieron en el público. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con Khan y Demet? Como sabemos, la historia de amor de la serie no se tradujo en una relación fuera de la pantalla. Cada uno tomó su propio camino, pero la conexión entre ellos, el cariño que se tenían, siempre quedó. Hoy en día ambos siguen siendo grandes estrellas, con carreras exitosas y con el cariño del público que los sigue apoyando en cada proyecto. A pesar de que sus caminos se separaron, el recuerdo de su química, de su complicidad y de los pequeños detalles como el de la flor, sigue vivo en nuestros corazones. Nos hacen recordar que el amor, el cariño y la admiración pueden manifestarse de muchas maneras, incluso con un simple, pero significativo, detalle. Es importante destacar que la relación entre Khan y Demet, más allá de los rumores y las especulaciones, siempre se mantuvo dentro de los límites de la amistad y el respeto profesional. Aunque los fans soñábamos con que su historia de amor traspasara la ficción, la realidad es que cada uno tomó decisiones diferentes en sus vidas personales. Sin embargo, la conexión que crearon en Erkendzicus es innegable. La química entre ellos, la complicidad que se percibía en cada escena, la forma en que se miraban y se entendían, todo esto contribuyó al éxito de la serie y a la magia que la rodeaba. Y aunque su historia de amor no se concretó, el recuerdo de su química, de su complicidad y de los pequeños detalles como el de la flor, sigue vivo en nuestros corazones. En definitiva, este gesto de Khan Yaman al elegir una flor para Demet Özdemir es un pequeño tesoro que atesoramos los fans. Es un recordatorio de la magia que existió en Erkendzicus, de la conexión entre sus protagonistas y de la belleza del amor y la admiración que pueden existir entre dos personas. Es un ejemplo de cómo un simple detalle puede transmitir emociones profundas y dejar una huella imborrable. Este gesto nos enseña que el amor y el cariño pueden expresarse de muchas maneras, y que a veces los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. La elección de una flor, el acto de regalarla, la emoción que genera en la persona que la recibe, todo esto contribuye a crear una atmósfera de amor y felicidad. La flor en este contexto se convierte en un símbolo de afecto, de admiración y de conexión. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, revivir estos momentos inolvidables y celebrar el talento de nuestros actores y actrices favoritos. Me llena de alegría poder conectar con ustedes a través de estas historias y compartir la pasión que sentimos por el mundo de las series turcas. Así que, para resumir, hemos hablado de la flor que Khan eligió para Demet. Hemos recordado el contexto de la serie, la química entre los protagonistas, la importancia de este gesto y el cariño que se tenían. Hemos visto la emoción de Demet, la ternura del gesto y, por supuesto, la magia que rodeaba a esta pareja. Hemos dejado claro que estos detalles son los que nos hacen creer en el amor y en la belleza de las pequeñas cosas. Y ahora, amigos, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este viaje nostálgico y romántico. Si fue así, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció este gesto, si recuerdan la serie con cariño, si tienen algún otro momento favorito de Khan y Demet, o cualquier otra cosa que quieran compartir. Me encanta leerlos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo. Es muy importante para el canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Erkendzicus y de Khan y Demet. Ayúdennos a revivir estos momentos mágicos. Y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho más contenido increíble por venir. No se pierdan ninguna de nuestras próximas sorpresas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y que vivan los romances. Adiós. Hasta la próxima.
Y recuerden siempre la magia de Erkencicus.